Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Macaronay 2020. Toca sumergirnos ahora en el mundo de las palabras. ¿Se han parado a pensar alguna vez en cómo influyen en nuestra forma de pensar los mensajes lanzados por los medios? ¿Nos persuaden? ¿Nos incitan a ver la realidad de cierta manera para que actuemos en consonancia? A estas y otras preguntas darán respuesta Marina Díaz Peralta, María Jesús García Domínguez y Gracia Piñero Piñero, profesoras del Departamento de Filología Hispánica Clásica y de Estudios Árabes y Orientales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También son miembros del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales. Las escuchamos, ya están preparadas, adelante. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Bueno, este taller efectivamente que hemos denominado Pensamos con Metáforas ha sido diseñado por un grupo de profesoras especialistas en lengua española del Departamento de Filología Hispánica, tal y como nos ha presentado Carolina, y pertenecemos también al Instituto de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas. Ya desde hace muchos años venimos desarrollando nuestra investigación sobre el estudio de la manipulación y la ideología, tanto en el discurso político como en el discurso de los medios de comunicación. Teniendo en cuenta esta trayectoria, intentamos presentar aquí una muestra de lo que solemos hacer habitualmente. Hemos distribuido el taller en tres partes. De la primera parte me voy a ocupar yo, que soy Gracia Piñero, y ahí le vamos a explicar básicamente el funcionamiento de la metáfora como herramienta para construir el pensamiento. Seguidamente le voy a ceder la palabra a mi compañera Marina Díaz Peralta, quien se va a ocupar de mostrar cómo efectivamente esas metáforas construyen la ideología y la manipulación en la prensa de Gran Canaria en torno al discurso migratorio. Por último, va a ser mi colega María Jesús García Domínguez la que les proponga una serie de muestras textuales con el fin de que ustedes mismos, los que estén ahí al otro lado de la pantalla, pues puedan identificar, puedan interpretar, puedan valorar y puedan intervenir cuantas veces quieran para que esto sea lo más participativo posible, ¿de acuerdo? Bueno, pues teniendo eso en cuenta, vamos a ir ya a entrar en materia. Posiblemente a la hora de ver el título del taller, algunos se habrán hecho una reflexión en el sentido de que en los próximos minutos pues vamos a hablar de la metáfora en tanto que fórmula retórica o una herramienta para embellecer el texto, porque suele ocurrir que cuando nos viene a la cabeza la palabra metáfora, pues pensemos que en el aula surge cuando estamos estudiando el texto literario o a propósito de asignaturas relacionadas con el texto literario. Sin embargo, el objetivo de este taller es muy distinto. Nosotros no vamos a hablar de la metáfora como herramienta retórica, como fórmula retórica, tampoco vamos a hablar del texto literario. Hoy vamos a referirnos a lo que suele denominarse metáfora conceptual, que entiende la metáfora como una herramienta para construir, para pensar, como una herramienta para pensar. Por medio de esa metáfora, pues construimos ideas, construimos conceptos que normalmente nos resultan muy abstractos o muy complejos y tratamos de facilitar la transmisión de esos conceptos de una manera más eficaz, acudiendo precisamente a esta herramienta. Por tanto, nuestro punto de partida es la idea de que nuestro sistema de pensamiento es metafórico y por eso mismo, como el lenguaje da cuenta de nuestro pensamiento, pues también nuestro lenguaje está impregnado de metáforas. Lo primero que tendríamos que plantearnos es cómo funcionan estas metáforas conceptuales y de dónde han surgido todas estas ideas. Pues realmente toda esta teoría de la metáfora conceptual surgió hace ya algunos años, por allá por la década de los 80, de la mano de unos investigadores, una pareja curiosa, porque uno era filósofo y otro lingüista, trabajaban en la Universidad de Berkeley y ellos publicaron un libro titulado Metaphors We Live By,
que se tradujo al español como Metáforas de la vida cotidiana. De hecho, el título de la obra ya nos da muchas pistas a propósito de cómo entienden ellos esta herramienta, ¿no? ¿Cómo funciona la metáfora? ¿Cómo se comporta y cómo la construimos? Bueno, pues la metáfora está basada en el establecimiento de una correspondencia o de una asociación entre dos dominios o dos campos semánticos para entendernos con más facilidad, de tal manera que formulamos realidades complejas, abstractas, a través de su proyección sobre otras que son más concretas, y precisamente porque son más concretas son más asequibles, porque la abstracción suele resultar siempre más difícil para los usuarios del lenguaje, ¿no? Para que entendamos esta definición, nos gustaría partir de los enunciados que les proyectamos ahora mismo en la pantalla y que habitualmente aparecen en el discurso nuestro o de nuestros conciudadanos, ¿no? Fíjense lo que pone ahí, dice: no malgastes el tiempo en eso, ahorrarás tiempo si lo haces de esta forma, no inviertas tiempo en eso porque no vale la pena, o estás hipotecando tus mejores años, o incluso la última de estas secuencias, me estás robando mucho tiempo. Fíjense que en la base de todas estas oraciones, de todos estos enunciados, descubrimos una misma metáfora conceptual, que es la que aparece ahí al principio de la pantalla. El tiempo es dinero. ¿Por qué? Porque en todos los casos, todas estas expresiones ponen de manifiesto que estamos pensando en un concepto normalmente llamado en esta teoría dominio-destino, que es en nuestro caso el tiempo, proyectándolo sobre otro dominio conceptual distinto, sobre otro campo semántico, que es el dinero. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que queremos transmitir entonces es que así como consideramos el dinero un recurso limitado y valioso, pues también nuestro tiempo lo es. De esta manera, fíjense la rentabilidad de la metáfora a la hora de construir nuestros pensamientos, tanto, no tanto, especialmente aquellos que resultan pues más abstractos o más complejos. De hecho, en cualquier situación, cualquiera de nosotros puede revisar un poco sus actuaciones cotidianas, y siempre que nos vemos en la dificultad de transmitir algún pensamiento abstracto o complejo, recurrimos pues a un como sí, que no es más que una metáfora en definitiva, ¿no? Otro ejemplo que nos puede ayudar a entender este mecanismo que responde o que está en la base del funcionamiento de nuestro pensamiento lo tenemos aquí. De nuevo nos encontramos con una serie de enunciados que contienen todos ellos una misma metáfora. Vamos a leer los primeros, si les parece, para después llegar a nuestras conclusiones. Dice: no creo que esta relación vaya a ninguna parte. Cuando hablamos de relación nos estamos refiriendo a una relación amorosa. Estamos atravesando un bache, o esta relación es un callejón sin salida, o nuestra relación está en una vía muerta, o esta relación está yéndose a pique incluso, y finalmente nuestro matrimonio hace aguas. Si curioseamos un poco en todos estos enunciados, descubrimos nuevamente en la base una misma metáfora conceptual. En este caso, el amor es un viaje, o si quieren, una relación amorosa es un viaje, de tal manera que cuando conceptuamos una relación amorosa como un viaje, la estamos entendiendo como un recorrido a través de un camino que empieza en un punto origen y que se supone que pretende llegar a una meta. Naturalmente, este viaje o este recorrido podemos hacerlo a través de medios muy distintos, y de ahí que en la superficie pues tengamos esta variedad de enunciados. Podemos hacer un viaje pues por carretera, y en ese caso estamos atravesando un bache, a eso responde esa secuencia. Podemos hacer el viaje también pues, qué sé yo, en un barco, y ahí surgen esas expresiones: esta relación está yéndose a pique, o nuestro matrimonio hace aguas, o incluso pensemos en un viaje en tren, en esa secuencia donde se nos dice nuestra relación está en una vía muerta. Quizás una vez entendido el funcionamiento de la metáfora, que como decimos está en la base de nuestro pensamiento, lo primero que se nos plantea es
¿Cuál es el origen de esas metáforas? ¿De dónde sacamos esas metáforas? ¿Cuál es la cantera de las que vamos extrayendo continuamente metáforas? Pues yo diríamos que la principal fuente de metáforas es nuestra experiencia. Suele hablarse, por ejemplo, de nuestra experiencia cultural, qué sé yo, cuando decimos fulanito es un Quijote, porque queremos manifestar que es un soñador, pero sobre todo, ante todo y sobre todo, la fuente, la cantera principal de nuestra metáfora es nuestra experiencia física y corpórea, es decir, nosotros desde que nacemos disponemos de unos cuerpos que interactúan con nuestro entorno, con el contexto en el que nos desenvolvemos, y de esa experiencia o esa experiencia constituye en la mayoría de las ocasiones la fuente de las metáforas con las que construimos nuestro pensamiento. Por eso solemos decir que las metáforas son corporalizadas, ¿vale? De tal manera que en esa experiencia de la que en esa experiencia que es la cantera de nuestras metáforas, lo que suele ocurrir es que esos dos dominios que conectamos con la metáfora, pues suelen concurrir al mismo tiempo. Para que vean a qué nos referimos, vamos a partir nuevamente de los enunciados, de los ejemplos, y después seguidamente retomamos la metáfora que está en la base. ¿Cuántas veces hemos utilizado expresiones del tipo Luis es una persona cálida, o Luis es una persona fría, o le dieron un caluroso aplauso, o tuvo una gélida acogida, o incluso se comporta con frialdad? Lo cierto es que en todos estos casos, en la base de todas esas metáforas, descubrimos una misma metáfora conceptual, que es el afecto es calor. Se trata naturalmente de una metáfora de base experiencial que nos permite considerar que una persona cálida es una persona afectuosa, y una persona fría, sin embargo, es una persona que no lo es. ¿A qué se debe esta metáfora? ¿Cuál es la base experiencial de esta metáfora? Bueno, pues desde que nacemos tenemos digamos, esa sensación, asociamos el calor al afecto, porque tenemos esa experiencia vital temprana de la tibieza procedente del cuerpo de la madre o del padre, y precisamente esa sensación física de calor la asociamos con la sensación del afecto. En esa experiencia corpórea tenemos también la base, por ejemplo, de otras metáforas como las que vamos a ver en estos enunciados, que también son bastante frecuentes. Cuando el hablante dice, por ejemplo, lo veo todo negro, o incluso el lado oscuro de la fuerza, con toda esa saga que hemos visto hasta hoy en el cine, ¿no? O incluso eso es un rayo de esperanza. En todos estos casos podemos reconocer también una metáfora basada en nuestra experiencia corpórea. Esa metáfora identifica el bien con la claridad y el mal con la oscuridad. ¿Por qué decimos que es una metáfora de base experiencial? Pues lo es porque en realidad todos tenemos la experiencia de que nos desenvolvemos mucho mejor en un entorno claro, mientras que en la oscuridad, nuestra experiencia física nos dice que nos pone mayores obstáculos y experimentamos mayores riesgos. En ese sentido es en el que queremos poner de manifiesto que efectivamente las metáforas son de base experiencial y corpórea. Otras veces, aunque ya digo que quizás esta sea la base experiencial y física, la fuente más importante de metáforas, también es cierto que hay otras metáforas que proceden de la percepción de un parecido entre dominios. Naturalmente, ese parecido puede ser real, como cuando nombramos con el nombre de ratón ese instrumento informático que manejamos a diario con el ordenador, pues precisamente por su semejanza con ese animal que todos conocemos, ¿no? Pero, sin embargo, otras veces no hay una semejanza real, sino que percibimos un parecido porque culturalmente ese parecido está establecido entre nosotros. Por ejemplo,
Aquí tenemos un caso, ¿no? Cuando decimos que una persona es un león, bueno, pues la expresión tiene sentido porque estamos construyendo un parecido entre la persona y el animal en el sentido de que ambos son valientes. Naturalmente, no estamos estableciendo una identificación entre, en este caso, Luis y el león, porque Luis ni tiene rabo, ni tiene orejas, ni es peludo, pero sin embargo, reconocemos ahí una cualidad que es la que nos permite precisamente focalizar ese rasgo relevante y al mismo tiempo eclipsar aquello que no nos interesa ahora mismo, y es el hecho de que el león, por ejemplo, pues tenga rabo o todo lo que quiera que tenga. En el caso siguiente, Luis es un cerdo. Bueno, en nuestra cultura el cerdo es un animal vinculado a la sociedad y por eso es muy normal que establezcamos este tipo de metáfora para poner de manifiesto la cualidad de Luis de que efectivamente es una persona poco aseada, ¿no? En el caso de Luis es una jirafa, pues naturalmente prescindimos de todo lo demás, pero utilizamos esta metáfora basada en un parecido porque queremos focalizar esa altura que es la nota más característica y más significativa en este caso del animal. Por tanto, focalizamos y al mismo tiempo eclipsamos. No queremos perder de vista esta idea porque después nos servirá para entender digamos, esa habilidad que tiene la metáfora para manipular. En la siguiente expresión, Luis es un lince, podemos decir que los linces y las personas inteligentes tienen objetivamente poco en común, pero sin embargo sí tienen un rasgo y es que los dos son astutos y de ahí viene precisamente esa metáfora que también utilizamos en este caso. En la última secuencia, donde identificamos a Luis es una rata, ¿no? Es verdad que estamos aquí estableciendo una identificación de Luis con una rata, pues porque ese animal, por lo general, nos produce bastante desagrado, es un animal que además está y se desenvuelve en ambientes sucios y por debajo de esa metáfora también hay otra de carácter abstracto que identifica la moralidad con la limpieza y la suciedad con la inmoralidad. Luego, ahí, en ese caso, cuando hablamos de Luis es una rata, pues queremos poner de manifiesto precisamente esa doble metáfora, ¿no? Visto el origen de las metáforas, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué ventajas tiene pensar con metáforas? Pues yo creo que esas ventajas las podemos deducir precisamente de todos los enunciados que hemos venido utilizando. En primer lugar, hemos visto que la metáfora simplifica nuestros esfuerzos cognitivos. Suele decirse muchísimas veces que los seres humanos somos avaros cognitivos. Cuanto menor esfuerzo, mejor. Y en ese sentido, la metáfora es perfecta porque ¿de qué manera podríamos haber dicho entonces ese Luis es una rata? Tendríamos que haber recurrido a hacer otros esfuerzos muy distintos, ¿no? Por otro lado, tiene también la capacidad, la metáfora, de reducir la abstracción a modelos más concretos, más simples y que por eso son más fáciles de manejar. Nos cuesta mucho más gestionar lo abstracto que lo concreto, como les decíamos antes. Y por último, a través de la metáfora somos capaces de comunicar de una manera muy sintética y muy concisa lo que de otra forma tendríamos que transmitir pues recurriendo a una gran cantidad de vocablos. El mismo ejemplo anterior de Luis es una rata, bueno, pues si intentáramos aquí manifestar ese mismo pensamiento sin recurrir a una metáfora, pues seguramente tendríamos que invertir mucho más tiempo. Y finalmente, porque esto es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? La capacidad de la metáfora, no solamente para construir nuestro pensamiento, sino sobre todo para manifestar nuestra opinión, nuestra valoración de los acontecimientos y, en definitiva, también para persuadir a los demás de tal manera que piensen lo mismo que nosotros, ¿no? En ese sentido, este es el último aspecto que queremos abordar en esta introducción y que tiene que ver, como les digo, con la capacidad que tienen las metáforas para
manifestar no solamente el pensamiento, sino nuestras opiniones, nuestras valoraciones positivas o negativas, nuestra ideología, a propósito de aquel pensamiento que estamos formulando. Para entender esta idea, nos parece interesante observar las metáforas que habitualmente se utilizan en la prensa o en el lenguaje de los políticos cuando se habla de temas migratorios. Sabemos todos y lo estamos viviendo estos días, y mis compañeras Marina y María Jesús van a dar buena cuenta de ello, que la sociedad se polariza con este tema. Hay quienes, digamos, ven la inmigración un fenómeno amenazante y por tanto se posicionan contra él y piensan que debe ser erradicado, pero hay otro sector de la sociedad que se solidariza de alguna manera emocionalmente con los inmigrantes y trata de buscar las vías para facilitar su mejor acogida, ¿no? Bueno, pues este debate que observamos a diario en los medios de comunicación se concreta en una serie de metáforas que tienen precisamente la habilidad de poner al descubierto lo que piensa la persona que las usa y también la capacidad de persuadir a los demás de que estas ideas que estoy expresando con estas metáforas que uso son las únicas defendibles. Por eso les hemos puesto aquí al principio de esta pantalla aquello de dime qué metáforas utilizas y te diré cómo piensas, ¿no? Para que entendamos esto del todo, vamos a recurrir al discurso xenófobo. Expresiones frecuentes en el discurso xenófobo que implican una valoración negativa. El discurso xenófobo suele identificar la inmigración pues con desastres naturales o bien un tsunami, o también se identifica con, por ejemplo, una enfermedad o incluso con la guerra. Todas estas proyecciones metafóricas implican una valoración negativa y aquí tienen tres muestras cuando se habla, por ejemplo, de la oleada de inmigrantes o del tsunami migratorio o de la ola migratoria. Si curioseamos un poco en ellas, si profundizamos, observamos que en la base hay dos metáforas de gran contenido xenófobo. La primera de ellas, el país receptor de inmigrantes es un recipiente. Bueno, es muy frecuente en el discurso hostil a la inmigración y supone concebir el país como un recipiente, como un contenedor, de tal manera que es un espacio cerrado y lo que se manifiesta es que las personas que estamos dentro del contenedor, en este caso los ciudadanos que vivimos en el país al que acceden los inmigrantes, nos sentimos amenazados con la posibilidad de ser expulsados del contenedor por la presión que ejercen los que vienen de fuera. En estas mismas expresiones hay otra segunda metáfora conceptual en su base. Los inmigrantes son grandes masas de agua. Cuando hablamos de la oleada de inmigrantes o el tsunami migratorio o la ola, pues en definitiva se trata de esas masas de agua que amenazan con inundar el contenedor, que es el país, y por supuesto que amenazan a los ciudadanos que vivimos dentro. Como vemos, se trata de metáforas absolutamente corporeizadas, como acabamos de decir hace un rato. ¿Por qué? Porque todo esto, todas estas metáforas es el resultado de nuestra experiencia con nuestros cuerpos. Nosotros somos seres físicos, nuestro cuerpo tiene unos límites que viene dado pues, por nuestra piel, ¿no? Y tenemos, en ese sentido, nuestro cuerpo proyecta una doble dimensión dentro y fuera. Pues precisamente esa experiencia que tenemos nosotros con nuestro cuerpo la proyectamos ahora aquí sobre otros objetos, como es en nuestro caso el país que recibe a los inmigrantes. En definitiva, la metáfora se comporta como una herramienta eficaz al servicio de estas operaciones de apoyo y refutación argumentativa, en tanto que lo que hace es imponer un encuadre determinado de la noticia, una manera de enfrentarse a esos acontecimientos y una manera de reflexionar sobre ello. Después de esta introducción, les voy a dejar en muy buena compañía con Marina, mi compañera Marina, y ella les va a poner de manifiesto cómo efectivamente
todo esto que estamos diciendo a propósito de la metáfora como herramienta de manipulación y de construcción de nuestro pensamiento se pone a diario de manifiesto en los medios de comunicación de aquí, de Gran Canaria, que es donde nos encontramos. Yo me voy a retirar ahora mismo y le voy a ceder el asiento a ella para que pueda ponerse en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Tal y como les anunció mi compañera Gracia Piñer, voy a presentarles a partir de ahora una serie de muestras textuales extraídas de ese hipergénero del artículo de opinión que se publica y se difunde a través de los medios. Este discurso político, este discurso público de contenido político, tiene una serie de características que lo hacen muy apropiado para este objetivo. Demostrar, ya les digo, de forma práctica, de forma fehaciente, una serie de cuestiones que mi compañera les acaba de presentar de forma eminentemente teórica. ¿Cuáles son estas características a las que me estoy refiriendo? Pues algunas del tipo de que estos artículos de opinión suelen estar firmados por personas de cierta relevancia en su comunidad, lo que las sitúa en situación de influir realmente con sus escritos en la forma en que sus receptores, sus lectores entienden la realidad, comprenden la realidad. Por otra parte, estos textos tienen una extensión tal que permite que los receptores de verdad perciban de forma global la trayectoria del pensamiento del autor. Y además se trata de textos polifónicos. ¿Qué significa esto? Pues significa que en estos artículos de opinión el receptor no solo percibe la voz del autor y de quienes piensan como él, también percibe, y esto todavía es mucho más importante, las voces de aquellos que piensan de forma distinta. De manera que la principal función, como ya les apuntó también antes Gracia, de un artículo de opinión, es precisamente convencer al que piensa de otra manera que se va un paso por delante. Es decir, que el autor no solo ha tenido en cuenta las posibles reacciones adversas a sus planteamientos, sino que además está totalmente preparado para rebatirlas, para demostrar su falta de validez. Para hacer esto, obviamente, el autor tiene que utilizar toda una serie de recursos que deje claro ante su receptor cuál es la lógica que subyace a su pensamiento y además que ésta se sustenta en conocimientos compartidos culturalmente. Repito que si la función básica del texto del artículo de opinión es la persuasiva, lograr la adhesión del contrario, por decirlo de una manera, el autor tiene que hacer un uso sabio, un uso consciente de todos aquellos recursos que pone a su disposición su lengua. Y sin ninguna duda, tal y como mi compañera antes le dijo, uno de los recursos que se ha demostrado enormemente eficaz es el de la metáfora. ¿Por qué? Yo creo que merece la pena repasar algunas de las cuestiones que ya les apunto. Primero, porque una metáfora significa poder manejar cuestiones muy complejas de una forma mucho más sencilla. No olvidemos que los artículos de opinión generalmente abordan, por no decir siempre, abordan cuestiones actuales y polémicas, cuestiones complejas. La metáfora permite, mediante una simplificación del significado, manejar esas cuestiones complejas y abstractas de una forma más concreta, más cercana, más familiar, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, y también como apuntaba mi compañera, la metáfora permite construir un relato. Las metáforas que selecciona el autor del texto ponen de manifiesto su voluntad clara de dar una perspectiva determinada de aquello que está describiendo. De manera que la metáfora y las proyecciones que ésta genera, lo que hace es poner el foco de atención del receptor sobre determinadas cuestiones de aquello que se está describiendo, al mismo tiempo que deja en un segundo plano todo lo demás.
Paso ahora entonces a hacer lo que ya les dije, presentarles esta muestra de fragmentos textuales seleccionados de la prensa canaria. Todos, absolutamente todos, fueron producidos en los dos periódicos Gran Canario, fueron publicados en los dos periódicos Gran Canario, La Provincia y El Canarias 7. Entre los meses, los textos que les voy a presentar, se publicaron entre los meses de julio y octubre del año 2020. Y todos, absolutamente todos, giran en torno a lo que la prensa ha dado en llamar el drama humano del colapso de la migración en el archipiélago canario. Por si hay alguien que no está al tanto de esta situación, les diré así un poco de forma somera que Canarias, el archipiélago por su situación geográfica, ha constituido tradicionalmente una vía para la migración, una vía migratoria. Los migrantes, las personas migrantes que vienen fundamentalmente de África, han visto tradicionalmente nuestro archipiélago como un puente que les conduce hacia esa vida mejor que buscan en Europa. Sin embargo, en el verano de este año, la migración se ha visto detenida, se ha visto colapsada, como dice la prensa, en el archipiélago canario. El archipiélago canario se ha convertido en un muro que impide el progreso de esas personas que pretenden continuar su viaje. ¿Por qué? Pues si hacemos caso del relato que hacen de esta situación los que firman los artículos de opinión en La Provincia y en el Canarias 7, la culpa es de un gobierno central inoperante y absolutamente insensible. Antes de ver definitivamente las muestras y empezar a mostrarles las metáforas que allí hallamos, hay una cosa que también me gustaría observar. Independientemente de lo que ha podido suceder en otras ocasiones y en relación con otras cuestiones muy distintas, a pesar de que los diferentes textos de opinión, los diferentes artículos de opinión que han servido de material para esta investigación que les estamos presentando han sido firmados por personas muy distintas, por voces muy diferentes, sin embargo, el resultado es un relato único que parece responder a una única voz. Las firmas de ambos periódicos seleccionan las mismas metáforas, de manera que, repito, el resultado es un relato único y realmente curioso, porque si bien es cierto que aparecen las metáforas que mi compañera acaba de mencionar relacionadas con el relato de la migración, en este caso lo que se desprende no es una valoración xenófoba, no lo es. Este relato tiene tres grandes protagonistas. Por una parte, el gobierno central, inoperante e insensible ante el problema. Por otra parte, obviamente, las personas migrantes que proceden de África y que se ven de repente detenidas en su camino, retenidas y guardadas, detenidas y conservadas y reservadas, que es algún verbo que también aparece en estas publicaciones, en unas condiciones que nos permiten hablar sin ninguna duda de drama humano. Y después, por supuesto, el archipiélago canario. El archipiélago canario que siempre ha acogido la migración, pero que ahora se ve absolutamente desbordado por una situación a la que nadie parece querer poner una solución. Me gustaría mostrarles una primera metáfora, la tienen ustedes ya en la pantalla, que se ha convertido en un lugar común, no solo en la prensa canaria, sino también en la prensa nacional. Se hace mención de Arguineguín, que es el muelle al que llegan la mayor parte de las pateras que proceden de África, y se describe Arguineguín como zona cero. Todos sabemos lo que es zona cero. Zona cero es una expresión acuñada por la prensa para hacer mención, para explicar, para describir el lugar más devastado, el lugar que ha sufrido los peores efectos de una tragedia, de un accidente, de un ataque. La zona cero es el epicentro de un terremoto. La zona cero es el lugar devastado por un maremoto. La zona cero es el lugar destruido por un ataque
terrorista. ¿Cuáles son entonces las metáforas que más aparecen en estos artículos de opinión publicados en La Provincia y en el Canarias 7? Empezamos con una serie de metáforas, como describió mi compañera, corporeizadas, que proceden, tiene una motivación clara, en el conocimiento que tenemos del entorno y de nuestro cuerpo que interactúa con ese entorno. La migración, les decía, es una sustancia maloliente. Y aquí tienen el primer ejemplo. El ministro de Migraciones Foz y mínimos vitales inalcanzables, el señor Escrivá, no ha aclarado realmente por qué dejó colgado al gobierno de Canarias y a su presidente Ángel Víctor Torres, rechazando visitar una comunidad autonómica que ha recibido a cientos de migrantes. Migraciones Foz, ya sabemos, Escrivá es el ministro responsable, entre otras cosas, de migraciones en España, también de igualdad y de una serie de cosas. Vemos ahí cómo el uso de la interjección precisamente nos habla del valor metafórico que en este caso está adquiriendo el nominal Migraciones Foz. Sabemos que Foz es una interjección propia del español de Canarias que se utiliza cuando precisamente una sustancia, un cuerpo, desprende mal olor. La siguiente, la migración es una sustancia que se mueve, ya también Gracia la mencionó cuando habló de la metáfora en los textos relacionados con la migración, pero en este caso entendemos que la metáfora no tiene ese valor ideológico, no tiene esa connotación xenófoba que en otros textos sí que se advierte. Vean ustedes si no. Nadie le dirá, me temo, que su visita a Canarias no es un puñetero favor que nos hace, sino un mínimo ejercicio de responsabilidad previo a corregir la estúpida y repugnante actuación de su ministerio. En la presión migratoria que sufren las islas y en las escandalosas condiciones de vida de los migrantes retenidos por las autoridades. La migración, las personas migrantes, descritas como una masa que se mueve, como una sustancia que se mueve y que crea una presión. Pero en ningún caso, ni siquiera en el segundo o en el tercero, cuando se habla de avalancha o de oleada, avalancha una masa de nieve que se desborda, que cae y que destruye lo que se encuentra a su paso, o la oleada de inmigrantes, la ola que golpea también y que causa un daño, en este caso entendemos que no se produce esa valoración xenófoba tan propia de este tipo de metáfora. Lo mismo, la migración es una sustancia que explota. ¿Qué experiencia en este caso tenemos los seres humanos con lo que explota? Pues aquí lo tenemos. Pestana tuvo la ocurrencia, aunque fuese vía Madrid, él es el último responsable de la administración periférica en las islas, de alojar a los inmigrantes irregulares en un complejo turístico en el sur de Gran Canaria, a saber, en los bungalows Vista Flor en el campo internacional de Maspalomas. Toda una denotación, es decir, toda una explosión brusca que provoca que también estalle otro explosivo más estable. Y en este caso el explosivo más estable es el tejido productivo isleño. El turismo es la mayor fuente de riqueza de las islas y la decisión tomada por Pestana se explica como una detonación. O lo que dice en el siguiente ejemplo, un ánimo social espoleado por la instantaneidad de las redes sociales que por supuesto no casa con la historia y el respeto por el hecho migratorio por parte del pueblo canario, conocedor de todo ello hace décadas. De momento, las fotos y vídeos han motivado un espectáculo pirotécnico. De nuevo, la presencia de ese adjetivo cuyo significado entendemos que existe, que en todos estos textos hay una metáfora, porque cuando acudimos al diccionario y vemos el significado de sustantivos como detonación o de adjetivo como pirotécnico o de la interjección, entendemos que se está produciendo una disonancia, que se está produciendo una discordancia entre el significado que esa palabra tiene en el diccionario y el significado que adquiere en el texto porque se aplica
a realidades, se aplica a entidades o se aplica a situaciones a las que habitualmente no se aplica. Eso es lo que nos permite entender que por parte del autor hay una intención metafórica, que es muy normal en este tipo de textos, porque los artículos de opinión implican lo que Lakoff, a quien también mencionó antes Gracia, llama pensamiento moral y describe como un pensamiento creativo, como un pensamiento metafórico. Las personas migrantes son un objeto. Veamos. Podemos Canarias considera que el Ministerio de Interior está actuando de forma negligente a la hora de dignificar la acogida de las personas migrantes, que tras pasar un calvario se las recibe hacinadas. ¿Hacinadas? Hacinar, sustantivo as. As, que significa grupo de leña, de lino, de lo que quiera que sea. Es decir, los migrantes conceptualizados como un conjunto de objetos que se amontonan sin cuidado, que se amontonan de forma poco digna, como dice la expresión que está entrecomillada. Ahí decía mi compañera que algunas metáforas surgen, están corporizadas, son metáforas corporizadas, mientras que otras surgen porque determinadas realidades, percibimos en determinadas realidades un cierto parecido o construimos ese parecido. Eso es lo que sucede con la metáfora las personas migrantes son ganado. Y aquí se utiliza de una forma totalmente distinta de cómo mi compañera les explicó. Hay metáforas que responden a lo que la bibliografía llama la gran cadena del ser. Una cadena que está formada por los seres vivos jerarquizados según su nivel de raciocinio. Obviamente la cúspide la ocupa el ser humano, seguido de los animales, los seres vivos y los seres inanimados. Fíjense en lo que aquí se puede leer. Lo que está ocurriendo con la gestión de la migración irregular en Canarias es en su propia esencia la política antimigración que quiere imponer Pedro Sánchez y que tiene en Canarias una estabulación de los migrantes. Los migrantes descritos, la metáfora de la gran cadena del ser entiende que cuando relacionamos un ser humano con un animal, nos fijamos en determinadas características como las explicadas por Gracia o en alguna otra característica como por ejemplo la intuición. Queremos decir que esta persona se guía no por la razón, sino por la intuición. Sin embargo, aquí el efecto que se busca es totalmente distinto. No perdamos de vista que las metáforas generan accesos mentales a determinadas imágenes. Cuando leemos una estabulación de los migrantes, nos imaginamos el tipo de animales que ocupan los establos. Aparte de que Canarias también se describe como el establo del gobierno español. Decía que otro de los grandes protagonistas de este relato es el gobierno español. En este caso podemos encontrar una metáfora. El gobierno español es un cuerpo que resuma. Dice el texto: en Madrid destilan hacia Canarias un aroma neocolonial. Nos encontramos el verbo destilar. Destilar significa resumar gota a gota. Y resumar es una sustancia que se desprende gota a gota por los poros de un cuerpo. Dense cuenta del enorme valor ideológico que tiene esta metáfora que pueden leer. Ahora, ¿cómo se describen las Islas Canarias en este relato? Pues las Islas Canarias son un ser vivo que sufre un daño, experimenta un daño, y un ser vivo que recibe, y habla de la presión migratoria que sufren las islas, habla de la costa sur de la isla que recibió. Las Islas Canarias son un ser vivo. Las Islas Canarias son un recipiente, que es otra metáfora corporeizada que antes les explicó Gracia. Pero dense cuenta del valor de estas metáforas de nueva creación, al menos la primera de ellas. No se puede construir un archipiélago de campos semiconcentracionarios. Las Islas Canarias son, para los migrantes,
un campo de concentración con todas las imágenes que esto activa en la mente del lector. Canarias convertida en prisión y trinchera que es una zanja defensiva. Es decir, Canarias se ha convertido en la trinchera con la que la península se defiende de la migración. Y la última que dice, la insistencia oficial en mirar para otro lado revela la estrategia pactada, mientras estén encerrados en islas. Es decir, las islas son un recipiente. Entendemos que a diferencia de lo que Gracia explicó antes de forma general sobre los artículos relacionados con la migración, en este caso no se trata de que los habitantes de las islas entiendan que están expuestos en su recipiente ante la llegada de los migrantes. Más bien de lo que se trata es de explicar al lector que las islas se han convertido en una especie de caja de la que el migrante no puede salir por culpa de la inoperancia, por culpa de la insensibilidad, por culpa de las políticas del gobierno central. Pero es que también el Atlántico es un recipiente. Podemos Canarias considera que el Ministerio de Interior está actuando de forma negligente a la hora de dignificar la acogida de las personas migrantes, que tras pasar un calvario atravesando el cementerio de cadáveres en el que se está convirtiendo el Atlántico, no olvidemos que el cementerio es precisamente un terreno acotado en el que se entierran a los cadáveres. Por tanto, también el Atlántico conceptualizado como un recipiente. Una metáfora muy frecuente en los artículos de opinión es aquella que utiliza como dominio fuente semilla o planta. Y aquí la podemos encontrar. Cuando la secretaria de Estado de Migraciones también tenga bien perder 2 horas y media de viaje en avión para chequear el alcance de sus decisiones, a lo mejor también descubre que han sembrado precisamente lo que deberían evitar, la incomprensión. Y esta, en tiempos de crisis, es la simiente de la xenofobia. Es decir, la incomprensión es una semilla, la xenofobia es una planta. Y para terminar, no debemos pensar que todas las metáforas son tan simples como las que acabamos de ver o como las que les presentamos en la introducción. Hay metáforas que surgen por combinación de distintas proyecciones metafóricas. Es lo que sucede con una que les voy a presentar a continuación, con la que terminará además mi intervención. Mente como cuerpo, es muy frecuente en la política, el gobierno es un cuerpo, el cuerpo es un recipiente y el ser humano es un recipiente con el interior corrompido. Como decía mi compañera, todo lo que puede albergar ese fenómeno de pensamiento que consiste en condensar el significado, es decir, la metáfora. Veamos el ejemplo. Si quieren observar la pútrida entraña de la sana y gentil gente que nos rodea, les aconsejo que se tomen 2 o 3 cafés en establecimientos cercanos al hotel y escuchen la hermenéutica antropológica de los vecinos. Muy bien. Tal y como les dije, era el último ejemplo que les iba a presentar. Creo que todo esto ilustra aquellas cuestiones expuestas por mi compañera Gracia Piñero, así que ahora los dejo con María Jesús García Domínguez, que va a hacer con ustedes la última parte del taller. Buenas tardes a todos. Ahora me toca a mí quizá la parte más dura, porque es esa parte en la que ustedes tendrán que aplicar todo lo que acabamos de decir. Así que aquí tenemos una serie de muestras textuales que van a funcionar como si fueran unas pistas para que ustedes busquen metáforas, algunas de las metáforas que acaban de explicar mis compañeras Marina y Gracia. Voy a leer primero el primer párrafo, voy a dejar un
poco de tiempo para que ustedes observen y esperamos sus comentarios y sus preguntas. Si encuentran una metáfora, que la puedan identificar y que nos la puedan comentar. Y que no olviden explicar si el objetivo central consiste en la renuncia a derivar migrantes retenidos a otras comunidades autónomas y de esta manera Canarias se convierta en el único punto de retención y expulsión de los que huyen del hambre, la miseria y la violencia en África, sin que las autoridades autonómicas hayan pronunciado una mísera palabra al respecto. Damos un poquito de tiempo para que ustedes puedan intervenir. No olviden explicar si el objetivo central consiste en la renuncia a derivar migrantes retenidos a otras comunidades autónomas y de esta manera Canarias se convierta en el único punto de retención y expulsión de los que huyen del hambre, la miseria y la violencia en África. ¿Hay alguna aportación? Me dicen mis compañeras que no hay ninguna aportación. Pero les voy a dar una pista, a ver si alguien se anima. Vamos a ver, mis compañeras hablaban de cuál era el concepto de Canarias que se estaba transmitiendo a través de los artículos de opinión del Canarias 7 y la provincia. ¿Qué es Canarias? ¿Cómo está concebida Canarias? Así que aquí tenemos una definición conceptual de Canarias. Dice, Canarias se va a convertir o se convierte en el único punto de retención y expulsión de los que huyen de los migrantes. ¿Tenemos alguna persona que se anime, que haya visto algo? Bien, voy a darles la solución del primer párrafo y verán que en este caso lo que subyace dentro de este párrafo es el concepto de que Canarias es un recipiente. ¿Ven? Se retiene, es un lugar donde se retiene a esas personas, es un recipiente. Si seguimos en el segundo, Arguineguín aún no es Moria, el campo de refugiados de Lesbos, donde llegaron a hacinarse hasta 30.000 refugiados, 13.000 en el momento en el que fue destruido por las llamas. En realidad, las cifras lo dicen todo y no lo dicen. La responsabilidad ante el drama de la migración está en evitar el gueto por todos los medios, sea en Gran Canaria, Andalucía o Grecia, pero también en que ni un solo migrante no reciba la protección de las normas emanadas del derecho europeo. En esta segunda muestra de estos periódicos verán que hay otra vez una visión de Canarias. En este caso hay Canarias de forma genérica aquí abajo, donde dice Gran Canaria, Andalucía o Grecia, pero también una parte de Canarias muy, muy significativa, Arguineguín, y hay una conceptualización que subyace a estas frases que hablan detrás de Arguineguín y otra también aquí donde se habla de Gran Canaria, Andalucía o Grecia. Otro minuto, a ver si hay alguna persona que se anime y si no, voy a darles un segundito. ¿Hay alguien que se anime? ¿Hay alguna? No, no hay ninguna. Bien, les voy a dar la pista, la voy a resolver yo y casi voy a correr en los dos que me quedan. Aquí, como vemos, Moria o Lesbos y
aluden al concepto de gueto. Un gueto es un recipiente también. Y si venimos aquí abajo, al 3, el mismo partido gobierna aquí como en el Estado, pero Canarias va camino de ser un pretendido tapón que intente contener el fenómeno migratorio. Ven que aquí es la palabra tapón la que nos remite a un ámbito conceptual de recipiente, es el recipiente de un tapón. Perdón, es el tapón de un recipiente, justamente al revés. Y por último, ahora en 2020, con una crisis política, social, migratoria, económica y sanitaria de órdago, el comportamiento metropolitano vuelve a los olvidos y desplantes. Otra vez aquí desamparado. Y no se trata de amedrentar con un nacionalismo oportunista que se sustenta en el lamento. Se trata de razones de peso, de reclamar la solidaridad nacional para con este archipiélago que navega proa a la miseria. Ahora, la metáfora conceptual, el archipiélago se ha transformado en un navío, en un barco, en un recipiente también, el mismo convertido en una patera. Bien, creo que se nos ha acabado el tiempo y quedamos en manos de los organizadores. Interesante ponencia, muchas gracias Marina, María Jesús, gracias, han exprimido el tiempo al máximo. Quien no se ha podido empapar de metáforas ha sido porque no ha querido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Macaronay continúa ahora con la siguiente charla, la tercera ya. Unos minutitos y regresamos enseguida.